hacer énfasis acerca de esto, porque al final de cuentas va a llevarnos al mensaje principal. Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo en este capítulo da muchas indicaciones, es el famoso Sermón del Monte, y sucede algo muy curioso. Si se fijan al principio, en el capítulo 5, al principio dice que viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Y esto llama la atención muy bien porque, no sé cuántos de ustedes sepan, yo les he comentado acerca del interés que debemos tener de conocer el contexto cultural de los tiempos bíblicos para poder entender mejor, para poder saborear más la palabra. Y llama aquí la atención porque si se fijan actualmente en nuestra cultura, por muchas influencias occidentales y de otro tipo, culturales, es al revés. La gente que va a predicar, el pastor o el predicador, se levanta, entonces todos ponen atención. En aquel tiempo era al revés. El que se sentaba, todos le ponían atención, era al revés. Ahorita deberían estar todos ustedes parados y yo sentado. Y al yo sentarme todos deben estar bien atentos. Si se fijan, ahí dice que el Señor se sentó y que los ojos de la multitud estaban sobre él porque dijeron, va a decir algo importante. Y dijo muchas cosas importantes en este Sermón del Monte. Habla de las bienaventuranzas tan especiales, tan importantes para nuestra vida. Pero al final, ya casi en el versículo número 38 en adelante, nos muestra qué tan radical era el Señor Jesucristo y qué tan radical quiere Él que seamos nosotros como cristianos. A partir del 38 dice, oísteis que fue dicho, y es el Señor Jesús hablando, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, el Señor radical, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es radical, hermanos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es ser radical. Cuando queramos tener en nuestra vida verdaderos retos que cumplir, veamos este capítulo de Mateo, veamos estos últimos versículos y pidámosle al Señor la capacidad en su poder, en el poder de su Espíritu Santo que está en nosotros, de cumplir esto que dice aquí. Eso es lo radical del Señor Jesús. También Él dice, cuando hablamos acerca del diezmo y se predica sobre el diezmo, y casi siempre nos referimos para hablar del diezmo al Antiguo Testamento, hay un pasaje muy común, muy tradicional o muy popular, es el de Malaquías 3:10, ¿verdad? Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y hablamos del diezmo, hermanos, pero en realidad el Señor Jesucristo era tan radical que ya les había yo comentado, creo, que Él no decía, dame el diezmo, Él decía, dame todo. Si quieres ser mi discípulo, deja todo, dame todo y sígueme. Y si alguno dice, pone la mano en el arado y voltea para atrás, ese no está capacitado para seguirme. Entonces el Señor Jesucristo es radical y quiere que nosotros seamos radicales. Qué bueno que tenemos este canto, ¿verdad? Que nos hace meditar en eso, pero que no pensemos en tanto qué puedo yo hacer en la vida cotidiana, sino más bien qué puedo hacer yo en el poder del Señor para impactar a otros con mi vida, al ser radical. Amar a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen. Cuando me den una bofetada en la mejilla, no recordarle el 10 de mayo a esa persona, sino ponerle a otra. Eso es muy difícil, pero en el poder de Dios se puede. El Señor Jesucristo lo hizo. Y otra cosa que me llamó la atención también de la alabanza fue cuando hablamos acerca de que queremos que nos renueve, ¿verdad? Dice, haz de mí un odre nuevo, renuévame, cámbiame, ¿verdad? Moldéame. Y yo recuerdo aquella ocasión en la que un niñito chiquito estaba con su abuelito y su abuelito leía mucho la Biblia, la leía mucho y él estaba constantemente leyendo y el niño veía al abuelito que la leía y la leía. Pero él se acordaba de algo muy interesante, que su abuelito a veces le preguntaba al niño, ¿qué leíste ayer? Y el abuelito decía, no me acuerdo, hijo, bien que leí. Entonces le decía, un día se acercó y le dijo, abuelito, ¿por qué lees tanto la Biblia? Y luego le dice a su abuelito, pues porque es de bendición para mi vida.
Y le dice el niño, pero si ni siquiera te la grabas, no te memorizas nada de lo que dice, ¿por qué la lees entonces? Entonces el abuelito le dijo, ahorita te digo, primero antes de que te diga, agarra había una canastita de mimbre ahí que estaba sucia, tenía polvo, tenía lodo, estaba ahí arrimbada, y dice, agarra esa canastita y ve ahí al río que está aquí enseguida, llénala y tráemela. Y cuando me la traigas aquí, te voy a explicar lo que es leer la palabra de Dios. Y entonces ahí va el niño y la llenó. Imagínense una canastita de mimbre, pues él iba llegando y cuando llegaba, pues ya llegaba vacía, ¿verdad? Se le salía por todos lados el agua. Y el abuelito le dice, ¿qué pasó? Pues se le salió el agua, pues regrésate. Y se regresaba, venía otra vez, y volvía a llenar, y volvía a correr con el abuelito y llegaba con la canastilla y otra vez vacía. Y los chorros por los lados en el camino, ahí, abuelito, pues se volvió a hacer, pues otra vez regrésate. Oye, abuelito, pero ¿cuánto lo tengo que hacer? Tú hazlo otra vez. Y lo volvió a hacer. Como a la quinta vez, volteó el niño y le dice, oye, abuelito, pues no puedo. Y le dice al abuelito, ¿qué notas en la canasta, hijo? Y la ve el niño y dice, pues se le cayó toda la tierra, está muy limpia. Entonces el abuelito le dice, por eso leo la palabra, hijo, aunque no me la grabo, la palabra me limpia. Y es lo que debemos ser nosotros, ¿verdad? Ser meditadores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de ella, estar constantemente aprendiendo, profundizar en el conocimiento de la palabra y poder entonces ser limpios de nuestra vida, ¿verdad? El Señor quiere cambiarnos, renuévame, cámbiame. Bueno, pues nuestra parte es meternos en la palabra y ojalá que este año tengamos ese compromiso y ese propósito, ¿verdad? De ser verdaderos lectores de la palabra, escudriñarla, aprender de ella, apoyarnos en los recursos bíblicos que tenemos tantos para poder entender lo que ella nos enseña. Vamos, hermanos, al mensaje, y es precisamente un mensaje de Año Nuevo que está basado en un pasaje que es muy conocido, que es Juan 10:10. Juan 10:10. Estamos en este capítulo de Juan en el que el Señor Jesucristo está hablando acerca de ser el pastor, el verdadero pastor de las ovejas. Y en el contexto el Señor está hablando de esa puerta que es Él. Está hablando de cómo las ovejas oyen su voz y cómo las ovejas identifican la voz del pastor. Y dice, más adelante dice, yo les hablo por nombre y ellas reconocen mi voz y me siguen. Pero el que no es el pastor, ellas saben distinguir y saben que ese no es el pastor y no siguen su voz. Él habla en este contexto, en este versículo número 10, de aquel ladrón que no viene sino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? Y muchas veces, no sé si les ha tocado, pero muchas veces relacionamos este versículo o lo usamos para decir que así es el diablo. Bueno, el diablo sí es así, pero en este contexto este versículo no está hablando del diablo. Está hablando en realidad de alguno que se hace pasar por un pastor de las ovejas, pero que no es. Dice que es un asalariado y que se va nomás por el interés del económico. Y dice, ese se brinca, no se pasa por la puerta, se brinca por la barda, dice, y ese quiere engañar a las ovejas. Ese que viene con esa intención, lo único que quiere hacer es robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dice, yo soy un pastor verdadero, un pastor que ama tanto que dio su vida por las ovejas. Y ese pastor que ha venido a nosotros, dice, yo vengo para que tengan vida. Cada uno de los que estamos aquí, venimos al Señor Jesucristo y ahora tenemos vida eterna, que es lo mejor que puede existir, perdón de pecados, regeneración, santificación. Pero el Señor Jesucristo quiere algo más de nosotros, por eso decimos que Él es radical, y qué bueno que quedó así en la alabanza, porque hace muy bien eco con mi meditación. Él quiere que no solamente tengamos vida, sino que tengamos una vida abundante, vida en abundancia. Y ya les había explicado en una ocasión pasada que el tener una vida abundante no es una vida libre de problemas, una vida económicamente holgada o sin apuros, ¿verdad? Desahogada, no. El tener una vida abundante es, aún a pesar de los problemas, aún a pesar de la necesidad, aún a pesar de las situaciones difíciles, ser victoriosos en Cristo. Esa es la vida abundante. Que las tormentas de la vida no nos venzan, que las tormentas de la vida no nos lleven a tener una vida que los demás vean y les dé lástima ver esa vida. Y es lo que quiere el Señor Jesucristo, que tengamos vida abundante. Acuérdense aquella anécdota en la que un hombre que tenía un reino quiso que 3 de los mejores pintores del reino dibujaran y expresaran en una pintura lo que era la paz, lo que era la tranquilidad. Y entonces los 3 se fueron por sus rumbos diferentes, y cuando regresaron con sus cuadros, uno de ellos presentó su primer cuadro y era una noche sobre una laguna muy tranquila en la cual se reflejaba la luz de la luna.
Estaba una barquita ahí que se veía por la forma como la dibujó, como la pintó, muy quietecita, y se veía todo muy tranquilo. Entonces dije, bueno, pues esta pintura es muy buena, vamos viendo la segunda. Entonces la segunda, toda la gente que estaba ahí congregada en el reino para poder dar su opinión, para poder dar su voto, en la segunda era un paisaje en el que se reflejaba un desierto que estaba atardeciendo, y la arena se veía muy suavecita, así muy, ya sabes que se ven las dunas del desierto así muy quietecitas, muy suavecitas, muy tersas. Y dijo el rey, no, pues se me hace que este va ganando, vamos a ver el tercero. Entonces el tercero saca su cuadro y lo destapa así, y al destaparlo, una cascada con agua que se veía que estaba ahí cayendo, pero a torrentes, el agua fuertísimo, y se veía el movimiento de aves así en el paisaje que se había dibujado. Y entonces la gente dijo, no, pues ese no captó la idea de lo que querían, de lo que se debería transmitir. Entonces el rey les dijo, un momento, esta es la que va a ganar. Entonces, pero ¿por qué, señor rey? ¿Por qué, majestad? ¿Por qué es la que va a ganar? Y dice, fíjense muy bien, vean ahí cerca, acérquense. Entonces se acercaron muchos al cuadro y dice, fíjense aquí en esta parte de aquí, ven lo que veo yo. Y estaba en manos una rama de un árbol y se veía un nido, y en el nido se veía una ave dormidita. Entonces el rey dijo, esto es lo que representa la paz. Esta ave es capaz de estar dormida a pesar de lo que le rodea, a pesar de las cascadas tan fuertes que están, a pesar de los pájaros que están volando por todos lados. Esa ave está tranquila. Así nos podemos estar en medio de las tormentas, en la mano de Cristo, en la mano de Dios, protegidos. Y Él quiere que tengamos vida abundante. ¿Cómo podemos tener una vida abundante? Eso es lo que yo quiero transmitirles el día de hoy. Hermanos, a mí me gusta cuando predico, cuando tengo la oportunidad, la bendición, el privilegio de predicar, que tratemos de que todos los que vengamos traigamos algo para apuntar, porque trato que mis predicaciones sean muy didácticas, que hablemos de doctrina, que la iglesia crezca, y que traigan un papel y una pluma para apuntarla. En la medida de lo posible, tráiganselo para, si hoy no trajeron, bueno, para la próxima. Pero está demostrado que el día martes el 80 o 70% de la congregación ya se olvidó de lo que predicó el pastor. Entonces hay que tener una de dos: o tenemos mente muy privilegiada y mente fotográfica y no necesitamos apuntar porque todo nos lo grabamos muy bien, o se nos olvida que Dios nos va a hablar, y si Dios me va a hablar yo quiero apuntar lo que me quiere decir para que no se me olvide. Entonces, hermanos, vamos a ver en 5 características de alguien muy especial cómo tener una vida abundante. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo haya tenido una vida abundante? Yo creo que tuvo la vida más abundante que pueda existir, en todos los sentidos. Dentro de los problemas que Él enfrentó, dentro de las situaciones que Él pasó, el sufrimiento tan intenso que al final tuvo, Él tuvo una vida abundante, una vida preciosa, una vida fructífera. Y creo que es el mejor ejemplo, aunque en la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo poder ser en nuestra vida. El ejemplo supremo en todo siempre va a ser Jesús. Si hablamos de la fe, el ejemplo supremo en fe es Jesús. Si hablamos del amor, el ejemplo supremo de amor es Jesús. Si hablamos de liderazgo, el ejemplo de líder por excelencia mejor que puede existir es Jesús. Entonces vamos a ver en Jesús, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, 5 características que lo hicieron tener una vida abundante. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos esas características, las registremos por ahí, y luego vayamos ya a nuestro estudio personal allá en nuestra casa, a cada una de ellas, y tratemos en el nombre del Señor en este año 2017 cumplirlas. Nuestra sociedad se ve que se está desmoronando, ¿verdad? Hay muchas cosas contradictorias, mucha gente inconforme, y a lo mejor con justa razón. Situaciones de la gasolina, del transporte, del petróleo, de cuánta cosa, y vemos cómo nos rodea todo eso, y eso a veces nos hace perder el enfoque de, como hijos de Dios, tener una vida abundante a pesar de la situación que estamos pasando. Y este año dicen que va a estar peor que este que está terminando, este año que está empezando. Está peor el panorama desde todos los puntos de vista, en seguridad, en cuestión económica, en todos los aspectos parece que va a estar peor. ¿Cómo puede el cristiano en esta condición, en esta sociedad, en esta cultura, ir a través de la vida de una manera abundante? Y que la gente pueda decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Vamos a ver en Jesucristo qué es lo que nos tiene que enseñar con respecto a ser gente que tenga vida abundante. En primer lugar, fíjense, el Señor Jesucristo tuvo una vida abundante porque en primer lugar se mantuvo siempre enfocado y comprometido en cumplir la voluntad de Dios para su vida. Se mantuvo siempre enfocado y comprometido en cumplir la voluntad de Dios para su vida. Él tenía ese enfoque, y ese enfoque debemos tenerlo nosotros. ¿Qué quiere Dios de mí? Ya les había dicho la vez pasada cuando hablamos sobre Hebreos 11, ¿verdad?
no tanto qué es lo que yo quiero que Dios haga en mi vida, qué yo quiero que Dios me cumpla para que firme el contrato y me lo conceda, sino qué quiere Dios que yo haga. Si vas a estudiar, ¿será lo que realmente Dios quiere que hagas? Si vas a estudiar una carrera, Él querrá realmente que lleves esa carrera. ¿Con esa carrera vas a glorificar su nombre? ¿Será que Dios quiere que estés en ese trabajo que estás ahorita, o que ese trabajo que estás buscando ese sea el correcto? ¿Será la forma como Dios quiere que tú guíes a tus hijos, como los estás guiando, como los estás educando, corrigiendo en esas situaciones tan difíciles? ¿Será Dios el que está dándote la dirección con respecto a tu enfermedad? A lo mejor tienes una enfermedad y estás yendo al lugar adecuado para que te atiendan esa enfermedad. ¿Estás tomando la medicina adecuada? ¿Se acuerdan de aquella mujer que tenía flujo de sangre y que duró 12 años con este flujo hasta que tocó al Señor Jesús? Dice que ella gastó todo su dinero en los mejores doctores que había en aquel tiempo. Capaz que hasta vio Lucas por ahí, ¿verdad? No sé, pero dice que ella, en lugar de estar mejor, cada vez estaba peor, hasta que llegó y tocó el manto del Señor Jesucristo y fue sana instantáneamente, ¿verdad? ¿Será esto lo que Dios quiere que haga con respecto a mi condición física, con respecto a mi necesidad física y de salud? Entonces, hay que estar enfocados en cumplir la voluntad de Dios, para que Dios sea el que nos dicte en nuestra vida lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Fíjense, para empezar vamos a buscar varios pasajes. Juan 5:30, vamos a buscar Juan 5:30, para que veamos cómo el Señor Jesucristo estaba siempre enfocado en cumplir la voluntad de Dios para su vida. Él, al dejar su trono de gloria, vemos ahí en Filipenses, ¿verdad?, como dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? A eso los teólogos le llaman la kenosis de Cristo. Se despojó a sí mismo, dejó su trono y tuvo una forma de siervo. Es decir, humanamente Él decidió voluntariamente ser menor. Dice ahí en Hebreos que fue poco menor que los ángeles, ¿se acuerdan? Ahí en el capítulo 1 dice que Dios lo hizo poco menor que los ángeles. Entonces tenía una posición menor como hombre, como humano, y en esa condición Jesucristo dijo: yo vine a una cosa muy importante y me voy a enfocar en ella, pase lo que pase. 5:30, Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué buscaba Jesús? Hacer la voluntad del Padre. No lo que Él quería hacer, sino lo que Dios quería que Él hiciera. ¿Qué era el plan de Dios para Jesucristo? Pues que llegara a la cruz, y en el camino a la cruz ser de tanta bendición para tantas personas, resucitar muertos, hacer andar a los cojos, hacer aplaudir a los mancos, etcétera, muchas cosas, darle vista a los ciegos. En ese camino el Señor Jesucristo llegó hasta el final y cumplió lo que tenía que cumplir a la perfección. Él se enfocó. Mateo 26:39, fíjense cómo dice Mateo 26:39. Como les decía, vamos a buscar el pasaje. Si alguien lo quiere buscar también, es rápido o rápida para buscarlo, y me levanta su mano y le doy la palabra para que lo lea en voz fuerte y clara. Si me ganan, adelante. 26:39 dice: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí estamos en el huerto, ¿verdad?, de Getsemaní, donde el Señor Jesucristo está orando, pidiendo la bendición de Dios en esta situación tan difícil. Y Él quería, hermanos, en su humanidad pasar por alto esa situación, porque Él sabía el sufrimiento que representaba. Y en esa condición dice que el doctor Lucas dice que era tanta su angustia, que le sucedió algo que dicen los médicos que es posible: llegar a tanto estrés que los vasos capilares se dilatan y empiezas a sudar tu propia sangre. Dice que el Señor Jesucristo estaba en esa condición de estrés extremo. Y en esa condición Él dijo: Señor, yo quisiera que esto pasara de mí. Y recapacita y recuerda que Él vino a cumplir un propósito divino, el propósito y la voluntad de Dios, y dijo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué hizo Dios? Pues va a ser como yo, y murió en la cruz. Fíjense cómo dice ahora en Juan 4:34. Juan 4:34. Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué tan importante es para nosotros la comida? Y más ahorita en estas fechas, ¿verdad? Dicen que los mexicanos subimos entre 3 y 5 kilos en el puente Guadalupe Reyes.
Y no sé cuántos kilos han subido ustedes, pero yo ya tuve que recorrerle un botón al cinturón. Pero, hermanos, es importante que las cosas de Dios, la voluntad de Dios, sea tan importante para nosotros como el alimento. Es lo que hizo el Señor Jesucristo, comparar la importancia de cumplir la voluntad de Dios con la importancia de comer. No podemos dejar de comer. Podemos dejar unos 2, 3 días, a lo mejor un fakir, pero más días empezamos a ponernos en situación difícil, tanto de salud como emocional. Una persona que no come, imagínense, pregúntenle a las esposas cómo llegan los maridos cuando llegan con hambre. No quieren saber otra cosa más que la sopa, la carne asada, lo que esté listo, porque si no, espérame tantito, ahorita ni me digas nada. Ey, viejo, fíjate que no, ahorita lo quieres comer. Y traemos ese deseo, ¿verdad?, de comer, y hasta nos ponemos violentos. Las esposas así pasan el plato de la sopa de lentejas y se alejan para que el esposo coma y se le baje el humo, ¿verdad? Se le baje la situación de estrés extremo. El Señor Jesucristo dice, es tan importante para mí cumplir la voluntad de Dios como la comida. Y eso es, hermanos, esto es enfoque, esa es capacidad de estar en las manos de Dios para cumplir su voluntad. Juan 17:4. Dice la palabra, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, y algo muy importante, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesucristo cumplió perfectamente lo que tenía que hacer. Y nosotros, hermanos, en este año nuevo que inicia, tenemos a lo mejor un nuevo ministerio, tenemos a lo mejor un ministerio extra. A lo mejor el año pasado estábamos haciendo algo en la alabanza y ahora vamos a hacer aparte algo en el sonido, no sé, tenemos diferentes ministerios. Y se dice mucho que a veces empezamos con mucho enjundia, con mucho ímpetu el año, y en febrero, marzo ya empezamos a aflojar, y ya en abril, ya en mayo, en junio ya el hermano ya ni viene. Y estaba bien lleno de actividades que tenía que desarrollar, y el ministerio nos venció, ¿verdad? Y empezamos a claudicar. Y el Señor Jesucristo dice, yo no claudico, yo cumplo lo que prometo. Y por eso dice la palabra que es mejor que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos. Y el Señor Jesucristo dijo, yo he acabado la obra que me diste. Y todo el capítulo se dedica a desarrollar, ¿verdad?, ese tema de haber acabado la obra. Dice, a los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. El Señor Jesucristo se enfocó. Y nosotros, si queremos tener una vida abundante, hermanos, en primer lugar, debemos tener capacidad de siempre estar enfocados en cumplir la voluntad de Dios. En segundo lugar, el Señor Jesucristo fue y tuvo una vida abundante porque oraba constantemente. ¿Cuántas veces oramos? ¿3 veces al día? ¿O 4? Que es el promedio de oración de un cristiano promedio. A la mañana al levantarnos, al desayunar, al comer y al cenar. Y a veces en la noche ya al dormir casi ni oramos porque empezamos a, Señor, te pido que ya. Y en la mañana, o sea, nos levantamos, que me diga, que me bendiga, y ya cada día amaneció, ¿verdad? Y duramos 8 horas dormidos y ni cuenta nos dimos. Es que nos hace falta orar, es la verdad, nos hace falta mucha oración. Y qué bueno que hay un grupo de oración en la iglesia en el que ya tuvieron a bien agregarme y que podamos estar intercediendo unos por otros. Hay que orar constantemente. El Señor Jesucristo lo hacía. Fíjense lo que dice Marcos 1:35. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora, del griego, cuando lo traducen aquí, llama mucho la atención que no dice y ahí oró, dice ahí oraba. Y esta palabra griega que se utiliza aquí para traducirse como oraba, habla de un pasado continuo, es decir, algo que hacía él de una manera cotidiana, de una manera probablemente diaria, que yo creo que lo hacía diariamente. Dice que se levantaba, se iba a un lugar desierto, aún cuando estaba todavía muy oscuro, dice que ahí oraba. Y nosotros debemos hacer eso, ese es nuestro devocional. Si usted, hermano, no hace un devocional diario, es decir, un tiempo con Dios, ¿cuánto dicen? Bueno, el promedio, los que dicen mucho o estudian mucho de esto, el promedio será 15 minutos o más, y el Señor le pone más en su corazón. Levántese temprano, un poquito antes, unos 20 minutos antes de la hora que se debe levantar, y haga su devocional como el Señor Jesucristo lo hacía. Ahí oraba. Ore al Señor, pídale que le dirija ese día, que le permita ser de bendición para alguien más, que lo capacite en su trabajo, que lo capacite como papá o como mamá, que lo capacite como maestro, a lo mejor de escuela dominical, que sea eso una
disciplina diaria. Si este año 2016 que ya se acabó no lo hizo, hermano, póngase el propósito en su vida y en su corazón de en este año hacer su devocional diario, empezando el día de hoy. Si yo voy a decir, bueno, ya pasó la mañana, bueno, en la noche. Empiece en la noche a hacer su devocional y mañana ya temprano empiece todos los días a hacer su devocional y va a ver cómo la vida va a ser diferente, va a ser una vida abundante la suya, porque va a tener una comunión plena con Dios diariamente. Ahí sigue también el versículo número 6, capítulo número 6, versículos 45 y 46 de Marcos también. Hay unas hojas adelante, vean cómo dice también Marcos 6, 45 al 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Despidió a la multitud. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando vemos la palabra y lo leemos así de pasadita, nada más decimos, bueno, sí, despidió a la multitud, pero ¿qué hubo antes de despedir a la multitud? ¿Qué creen que pasó? Mucho trabajo para él. ¿Ustedes les ha tocado ir a algún trabajo misionero de caravanas médicas o algo así? A lugares donde la gente tiene pocos recursos y ustedes llegan y ponen, ¿sí les ha tocado, alguien le ha tocado ese trabajo? Van ustedes a un pueblito, a la montaña, a un lugar donde hay gente de pocos recursos, gente humilde, y entonces ustedes llevan unos cartelones o les van diciendo con un altavoz, vamos a tener servicio médico gratuito en la casa del señor fulano de tal para que se acerquen, y entonces vamos a tener también corte de pelo y vamos a tener medicina gratuita. ¿Y cómo se juntan las personas? Se hacen colas y los que van a trabajar, los que son dentistas, que son hijos de Dios, los que son doctores, que son maestros, los que saben cortar el cabello, que son hijos de Dios o hijas de Dios, mucho trabajo. Y a veces son colas que está uno y corte, las hermanas, ¿verdad? Se cortan el cabello y el que sigue y el que sigue y se asoman y la cola no, sigue igual, bien larguísima. Entonces termina ese día de trabajo médico, de caravana médica, y están los demás, pero siguen cansados. El Señor Jesucristo así dice que despidió a la multitud, o sea, había mucha gente que estaba ahí. ¿A qué creen que fueron? No fueron a saludarlo nomás, fueron a que los bendijera, a que les diera salud, a que los animara, a tocarlo, a que orara por ellos. Y después de que los ministró a todos, dice que él se puso a orar. O sea que ni el cansancio es pretexto para no orar, porque el Señor Jesucristo, después de atender a una multitud, se ponía a orar. Y algunos decimos, no, hermano, es que yo estoy muy ocupado, tengo 2 trabajos, tengo 3 trabajos, gracias a Dios el trabajo abunda, entonces no me da mucho tiempo de orar. El Señor Jesucristo oraba aun cuando había mucho trabajo. Fíjense lo que dice Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Él tenía mucho trabajo, mucho que ministrar, muchos que sanar, a muchos que bendecir, a muchos por los cuales orar. Y dice que la gente le detenía, él quería ir al lugar, espérate, ven, ora por nosotros primero, y ven, es que, no, sí, ven, y ahí va el Señor Jesucristo, a ver, vamos, ¿qué pasó? Es que mi suegra ya no la aguanta, vamos a orar por tu suegra, se pone a orar por ella, ¿verdad? Hacía de muchas cosas el Señor para que la gente fuera bendecida, y los impactaba con su ministerio. Pero él, fíjense, a pesar de toda esta situación, ahí enseguida en Lucas 5, en el siguiente capítulo, versículos 15 al 16, dice la palabra: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. ¿Y para qué? Para que le sanase de sus enfermedades. ¿Y qué hacía él? No, estoy muy cansado. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermano, aunque estés muy ocupado, muy ocupada, tampoco es pretexto para no orar, porque el Señor Jesucristo nos pone ejemplo de que aun cuando tenía mucha fama, aun cuando muchos iban a que lo sanara, aun cuando muchos iban a que le ministrara, él se daba su tiempo y se iba a un lugar apartado y ahí oraba. Yo me lo imagino con la cola de gente y atendiendo, y que llegó un momento en que él decía, espérame, ahorita vengo. A lo mejor hasta le decía, voy al baño, y se iba, pero oraba a un lugar apartado y oraba. Y así podemos nosotros, hermanos, aun cuando estemos muy ocupados, aun cuando tengamos muchas actividades en el día, muchas responsabilidades, eso no es pretexto para no orar. Y si queremos tener una vida abundante, tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo hacía, que era orar constantemente. En tercer lugar, Jesús escudriñaba las Escrituras y las conocía muy bien. Lo que les decía al principio, ¿verdad?
leer y leer la palabra y estudiarla a profundidad. Si el Señor Jesucristo tenía una vida abundante es porque Él conocía las Escrituras. Obviamente, aunque Él en su deidad conocía toda la palabra completa como la tenemos hoy, en ese tiempo humanamente Él conocía hasta el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito. ¿Sí? Pablo hasta varios años después, como 20 años después, empieza a escribir las cartas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Los evangelios empiezan a escribir hasta con Juan, que era el más joven de los discípulos. Entonces, el Señor Jesucristo conocía todo el Antiguo Testamento. Y Él conocía la palabra de una manera muy bien. Fíjense lo que dice en Mateo 26, del 52 al 56. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El Señor Jesucristo conocía tan bien las Escrituras, las conocía tan a la perfección, que Él sabía que si hacía algo y eso que iba Él a hacer entorpecería lo que la palabra decía, Él no lo hacía. Por eso le dice a Pedro: guarda tu espada, después de que le corta la oreja al soldado, ¿no? Guarda tu espada, porque es importante que se cumpla lo que está en las Escrituras. Muchos dicen por ahí que en uno de los evangelios se dice que un guardia, ¿verdad?, fue el que el Señor Jesucristo le cortó la oreja. Bueno, Pedro le cortó la oreja, pero después dicen que hay otro discípulo que era más chismoso y dice: fue Malco. Así se llamaba el discípulo, fue Malco. Entonces Juan dice que es Malco, dice que es Malco el nombre de aquel a que se le cortó la oreja, pero el Señor Jesucristo dice: guarda tu espada, porque si no la guardas no se va a cumplir lo que dice la Escritura. ¿Cómo entonces se va a cumplir lo que dice la palabra? Conocía muy bien. Vamos a ver lo que dice también en Lucas 9:6. Perdón, no es Lucas 9:6, es Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar. ¿Saben lo que significa la palabra escudriñar aquí, del griego? La palabra escudriñar que se saca del griego está aquí expresando más o menos lo que hace un médico forense cuando recibe un cadáver, que quieren investigar por qué esa persona murió. ¿Qué es lo que hace el médico forense? Llega el cadáver y se lo ponen ahí en una plancha, en el lugar donde están los médicos forenses. ¿Y qué es lo que hace? Él llega, ve el cadáver así y con las manos atrás y dice: ya sé de qué murió, y se va. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Agarra un cuchillote, ¿verdad?, y abre el cuerpo así, y luego ¿qué hace? Lo abre así, hasta agarra vuelo para abrirle, y entonces empieza a ver, a sacar los órganos, a analizarlos, a ver si el hígado tiene cierta composición, si tiene alguna, deducen hasta cuántas horas tiene de haber muerto la persona, porque meten un termómetro en el hígado y de acuerdo a la temperatura sacan cuántas horas tiene que murió. Están analizando el corazón, las venas, los vasos, el páncreas, el intestino, el estómago, todo, y analizan el estómago. No ven el estómago nomás así, lo abren a ver qué tiene adentro, hasta que investigan qué fue la causa por la cual esa persona murió. Eso es lo que esa palabra griega quiere decir: escudriñar, desmenuzar, abrir hasta profundidad, ver un versículo y decir: ah, sí, ya lo conozco, pero ¿qué dice? ¿Qué quiere decir el griego? ¿Qué quiere decir el hebreo? ¿Qué quería decir el Señor con esa palabra? ¿Qué quería decir el Señor con esa enseñanza? ¿Ustedes han leído el pasaje ese que dice que las mujeres deben callar en la iglesia? ¿Y por qué las mujeres siguen ministrando en la iglesia? A ver. Porque a veces no conocemos bien el contexto histórico de lo que quiere decir ese pasaje. ¿Qué quiere decir ese pasaje, hermanos? En el contexto histórico de aquel tiempo, las congregaciones en las semitas, ¿o cómo se llaman esas? Donde el Señor Jesucristo predicó, en las sinagogas, estaban así más o menos como aquí, un grupo de hileras de bancas y otro grupo de hileras, pero en aquel tiempo no estaban así como estamos aquí mezclados. De este lado se sentaban las mujeres y de este lado los hombres. A veces eran esposo y esposa, pero la esposa tenía que estar acá y el esposo acá. Y durante el mensaje, durante la predicación, a veces la esposa tenía una duda, y por cultura en aquel tiempo, aunque la esposa estaba como allá, la hermana de la bufanda allá atrás, la hermanita de azul que se está agarrando su ojo así, estaba a lo mejor hasta allá la esposa, y el esposo estaba acá donde está Josué.
Y la costumbre era que la esposa no le podía preguntar a nadie más dudas más que a su esposo. Entonces estaba la persona predicando y decía, el Señor Jesucristo caminó. Bueno, en aquel tiempo no estaban predicando de Jesucristo, predicaban de Isaías o de Jeremías. Y Jeremías dice en su palabra que que somos como vasos frágiles. Entonces la esposa allá atrás le decía, esposo, Josué. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el predicador se quedaba esperando. ¿Qué quiere decir eso? No le entiendo. Ah, mira, lo que quiere decir es que somos como vasijas de barro porque el Señor es como un alfarero y nosotros somos vasijas que Él les da la forma que quiere. Y la esposa, ah, ok, está bien. Y ya se sentaban. Y el predicador, ¿ya puedo seguir? Ya, sígale. Entonces seguía. Era un relajo, hermano. Entonces, ¿qué dice Pablo? La mujer calle en la congregación. Eso es a lo que se refería. No que no enseñara, sino que no interrumpiera porque estaba de aquel lado y el esposo estaba acá. Pero cuando entendemos la palabra a fondo, abre nuestro entendimiento, ¿verdad? Y decimos, ah, entonces estamos bien. En palabra de Dios las hermanas enseñan, pero está bien, no estamos contra la palabra de Dios. Cuando dice la mujer calle, se refiere a que no haya desorden en la congregación nada más. Y eso es lo que quiere Dios, que entendamos la palabra a profundidad, que la podamos comprender y poder entender ser una vida abundante en nosotros. Ahorita leímos Juan 5:39, ¿verdad? Vamos a ver ahora Lucas 24:27 y con eso terminamos el punto número 3. Lucas 24:27. Dice la palabra, y comenzando, fíjense el Señor Jesucristo aquí, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. ¿Cuántos profetas son? A ver, pregunta bíblica básica, ¿cuántos profetas tenemos? Mayores y menores. ¿Cuántos son mayores y cuántos son menores? 12 menores y muchos mayores, ¿verdad? Son un buen grupo, ¿verdad? De profetas mayores y menores, ¿verdad? Pero dice el Señor Jesucristo que empezando con Moisés y pasando por todos los profetas que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Sofonías, Zacarías, Malaquías, todos. El Señor Jesucristo pasó por todos, dice la palabra, desde Moisés hasta todos los profetas. ¿Y qué hacía con esa palabra? Dice, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso es conocer la palabra a profundidad. Si yo les dijera, a ver, dígame un pasaje mesiánico de Jesucristo en Oseas, ¿qué versículo sería? O en Zacarías, Zacarías, no, casi Zacarías ni lo saco, ¿verdad? Para leerlo. Entonces estamos, hermanos, en una situación que tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñarla. Número 4, una cuarta característica del Señor Jesucristo, son 10, ahorita terminamos, no, más son 5. En cuarto lugar, el Señor Jesucristo estaba siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero no solamente los ayudaba, hermanos, impactaba las vidas de los que pedía, a los que le ayudaba, a los que les ayudaba, a los que pedían su ayuda. El Señor Jesucristo, en cuarto lugar, estaba siempre dispuesto a ayudar a los demás. ¿Tú estás siempre dispuesto a ayudar a los demás? Para que tu vida sea abundante, que tu vida sea fructífera. Vean que, si ustedes saben, hermanos, bien, saben bien lo que bendición es cuando una persona recibe a Cristo por su testimonio. Qué bendición es cuando a una persona le hablamos de la palabra o que en una situación cotidiana de la vida le ayudamos y esa persona dice, gracias, usted es una persona muy especial. Usted siempre, yo le he visto una luz en su rostro y decimos, sí, hermano, así es que así soy yo. No, es que el Señor Jesucristo está en mi vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que no los glorifiquen a ustedes, sino que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Honra y gloria a Dios. Y cuando pasa algo en nuestra vida y bendecimos a alguien con nuestro apoyo, qué bueno que lo hizo, yo le agradezco mucho, agradezcámosle a Dios porque Él fue el que puso en mi corazón a hacerlo, ¿no? El Señor Jesucristo eso hacía, ayudaba a la gente y los impactaba. Fíjense lo que dice Mateo 4:23. No sé si me están dando chance de sentirme así muy rápido, pero no me han ayudado a leer, no me han ganado. A ver, Mateo 4:23. Dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué más? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. Impactaba la vida de las personas, sanaba. Nosotros a lo mejor no andamos de sanadores, pero podemos sanar el alma con la oración. Podemos sanar una situación de la familia a través de nuestra intervención de amor para los demás. Fíjense lo que dice también en Lucas 9:6. Lucas 9:6. Y saliendo, pasaba por todas las aldeas, no por unas cuantas.
No escogía un grupito, no sé, por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. El Señor Jesucristo estuvo siempre dispuesto a ayudar y a sanar. ¿Se acuerdan aquella vez que iba con un cometido y lo interrumpen en el camino? ¿Quién era? ¿Se acuerdan quién lo interrumpió? Y que le dijo, Señor, pasa a mi casa a ayudarme. Y entonces él ora desde ahí, dice, vamos a orar desde aquí y ora ahí, y la persona sanada ahí en su casa. Y luego hay otro caso, ¿verdad?, en el que un hombre que era un soldado, que era un centurión, va y le dice, Señor, quiero que bendigas a uno de mis empleados o algo así que está enfermo, y quisiera que desde aquí oraras. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿no quieres que vaya a tu casa? No, dice, yo sé que tienes autoridad para desde aquí sanarlo, porque yo tengo ese conocimiento y esa experiencia. Yo soy un centurión y gobierno y dirijo a 100 soldados, y si yo le digo a este que vaya, va, y si yo le digo a aquel que venga, viene, y si yo le digo a aquel que haga esto, lo hace. Por eso yo sé que tú tienes autoridad para que desde aquí bendigas a mi empleado, ¿verdad? Y el Señor ora desde ahí y dice, Señor, qué bárbaro, ¿no?, que haya visto una fe como la de este hombre, ¿verdad? Sobresaliente. El Señor Jesucristo tenía y se daba tiempo para sanar, para ayudar, para bendecir, para apoyar, y a veces parecía como que se tardaba, ¿verdad?, como en el caso de Lázaro. Dice la hermana de una de las hermanas de Lázaro, creo que fue Marta, cuando le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo imagino que fue en tono de reclamo, ¿verdad? A lo mejor no le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano. No, yo le digo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y se acuerdan cómo era Marta? Señor, dile a María que me ayude, mira, está sentada a tus pies y yo acá, bien talachera, y ella no hace nada, ¿verdad? Y así era Marta, era arrebatadona. Dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿por qué no estuviste? Y el Señor Jesucristo llegó a tiempo porque Él sabía que con ese milagro Dios iba a ser glorificado. Señor, yo te doy gracias porque sé que siempre me escuchas. Y sé que me escuchaste, pero lo hago para que estos crean, ¿verdad? Y dice que el Señor Jesús lloró. ¿Por qué lloraría? No lloró porque Lázaro murió, no iba a resucitar. Lloró por la incredulidad de la gente, porque no creían que Él pudiera hacer lo que iba a hacer. Y sin embargo lo hizo. Él se dio tiempo de ser de bendición. Y hermano, tú y yo, ¿para quién somos de bendición? ¿A quién hemos sido de bendición? ¿A quién hemos ayudado esta semana? ¿A quién hemos impactado con nuestro servicio, con nuestro amor, con nuestro testimonio? Una vida abundante es aquella que tiene lugar para ser de bendición a los demás. Y en quinto lugar, el Señor Jesucristo tuvo una vida abundante porque se multiplicó en muchos discípulos. Se multiplicó en muchos discípulos. Lucas 6, un poquito atrás de donde estábamos ahorita, del 12 al 13. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Y fíjense cuánto tiempo estuvo orando esa noche. Pasó la noche completa orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió, ¿a cuántos? A 12 de ellos, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, hermanos, que hay que notar también, aunque no es el punto principal de este pasaje, pero sí hay algo que hay que notar. ¿Cuánto tiempo oró el Señor Jesucristo antes de escoger a sus 12 discípulos? Toda la noche. ¿Por qué oró toda la noche? Porque iba a tomar decisiones importantes. Decisiones tan importantes que impactan hasta nuestros días. Los 12 apóstoles. Y alguien por ahí podría decir, se equivocó con uno porque lo traicionó. No, hasta ese lo escogió bien, porque necesitaba a uno que lo traicionara para que muriera en la cruz por nosotros. Entonces no se equivocó, lo hizo perfecto. Pero pasó toda la noche orando. Pero escogió a 12, y vamos a ver ahí enseguidita, ahora en el capítulo número 10, el versículo número 1, ahora ¿cuántos discípulos ya están ahí? Acá son 12, en Lucas 6. En Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Ya aquí eran 70. ¿Y cuántos son ahora? Vaya que se multiplicó el Señor Jesucristo, ¿eh? Y tú, hermano o hermana, con tu vida, ¿cuántas veces te has multiplicado? El Señor Jesucristo leíamos y meditamos un poquito hace algún tiempo en este pasaje de Juan 15:5, donde dice, yo soy la vid, vosotros las ramas, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que está en mí, dice el Señor Jesús, lleva mucho fruto. Y si estamos en Cristo Jesús, amén, estamos en Cristo Jesús, ¿tienes mucho fruto en tu vida?
porque si dice que si permaneces en Él, te lleva mucho fruto. Mucho fruto es que muchas personas vengan al conocimiento de Cristo por tu testimonio, porque los invitas a la iglesia, porque les das una ayuda cuando lo necesitan, porque oras por ellos. Y eso es una vida abundante, hermanos. El Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos vida como la que Él tuvo. Fíjense lo que dice Juan 15, bueno, ya lo leímos ahorita en Juan 15, 1 al 5, pero fíjense todo esto, lo importante que es que podamos entender lo que Cristo quiere de nosotros. Él quiere que hagamos lo que Él hizo. Fíjense, con eso terminamos. Juan 13:15. Juan 13:15, lo que Él quiere que hagamos de nuestra vida. Juan 13:15. ¿Queremos vida abundante en 2017? Juan 13:15 dice el Señor Jesucristo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es el ejemplo supremo de vida abundante. Queremos tener una vida abundante en 2017, hermanos. Entonces, en primer lugar, tenemos que estar enfocados en cumplir la voluntad de Dios. En segundo lugar, tenemos que orar constantemente. No importa que estemos ocupados, no importa que estemos cansados, démonos el tiempo para orar mucho, orar intensamente. Número 3, tenemos que estar escudriñando las Escrituras como el Señor lo hacía. En cuarto lugar, tenemos que ayudar a otros de manera que podamos impactar sus vidas. Y en quinto lugar, hay que multiplicarnos en muchos discípulos. Si queremos tener una vida abundante, hagamos esto, hermanos. Cumplamos así la ley de Cristo. Él dice: ejemplo os he dado, para que así como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Había una persona que ustedes conocen muy bien, un gran hombre que se le llamó el que hizo la paz con su comportamiento, ¿verdad? El famoso Mahatma Gandhi. Y Gandhi, fíjense que él tuvo la oportunidad de leer las Escrituras y leyó con mucho interés y con mucha pasión los Evangelios de Cristo. Y cuando terminó de leerlos y entender cómo fue Cristo, y una vez lo entrevistaron, le dijo: ¿qué opina de lo que acaba de hacer? Usted pudo leer la Biblia y pudo entender en ella lo que Cristo era. ¿Qué opina de eso? Y le pasaron el micrófono ahí para que dijera él lo que pensaba, y él dijo: miren, para mí las enseñanzas de Cristo y Cristo son algo increíble, son algo supremo, es algo tremendo lo que veo en Jesús. En sus enseñanzas veo algo increíblemente hermoso, pero ¿saben qué dice él? En los cristianos no veo lo que yo veo en Cristo. Y por eso dice él: yo sí quisiera ser como Cristo, pero no quisiera ser como los cristianos. Qué triste, ¿no? Qué duro. Que un hombre con tanta sabiduría que pudo leer la Biblia diga: si ser cristiano es como los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Pero si tenemos vidas abundantes, entonces Cristo va a ser glorificado y la gente va a querer ser como nosotros. Que podamos salir de aquí este día de manera tal que nuestras vidas a partir del 2017 sean vidas abundantes. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Voy a pedirle a mi hermano que pase para en este momento tener un momento de consagración a Dios. No hagamos listas de propósitos de año nuevo, bajar de peso y todo eso. No, dejémoslo. A lo mejor vamos a enfocarnos en la palabra, que Dios quiere de nosotros, y a cumplir la voluntad de Cristo para tener vidas abundantes. Si tú quieres tener una vida abundante, cierra tus ojos, vamos a orar. Y mientras estamos orando, si quieres hacer ese compromiso con Dios de tener una vida abundante siguiendo este ejemplo del Señor Jesús, ponte de pie ahí en tu lugar para que sea un compromiso entre tú y Dios, y que Él te use y te capacite para hacer de bendición. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana, gracias esta tarde, porque nos permites por tu palabra entender cómo poder tener un año nuevo en el que podamos tener una vida abundante, que podamos impactar a otros con nuestras vidas, que podamos, Señor, llevarlos a tus pies, que podamos, Señor, tener fruto abundante en nuestra vida, que estemos decididos a escudriñar tu palabra, a orar constantemente y continuamente a ti, a, Señor, estar dispuestos a cumplir tu propósito y tu voluntad en nuestra vida, y que de esa manera, Señor, tu nombre sea glorificado y tu pueblo, tu reino, sean extendidos en este lugar. Capacita a todos mis hermanos que están puestos de pie. Yo los pongo en tus manos, Señor, para que por el poder de tu Espíritu Santo que está en ellos, ellos puedan ser de bendición y puedan tener una vida abundante en este 2017 a pesar del panorama tan triste que tenemos.
que ellos puedan saber que en medio de la tormenta tú puedes darles paz, una paz que el mundo no puede entender, pero que sí nos puedes dar tú, y que solamente tú nos puedes dar. Si quieres, hermano, pasar aquí al frente y llorar de rodillas delante del Señor, también hazlo. Siente esa confianza, esa libertad de derramar tu alma delante del Señor en este lugar y decirle que estás dispuesto, Señor, a hacer luz y a tener una vida abundante en su nombre. Gracias, Señor, por los que estamos aquí. Gracias porque tenemos esta oportunidad, este privilegio, Señor, de estar en tu casa. Porque como dijo nuestro hermano hace rato, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Gracias porque en este primer día del año nos das esa bendición, ese privilegio, ese amor en nuestro corazón de estar aquí, a pesar de estar desvelados o cansados, de poder estar aquí para glorificar tu nombre en este primer día del año. Y que así como empezamos este día, así lo terminemos, Señor, teniéndote a ti en primer lugar, poniéndote a ti en primer lugar en nuestras vidas. Capacítanos, Señor, para tener vidas abundantes que impacten a nuestra sociedad. Bendice, Señor, al pastor Leonel, a su esposa, a su mamá. Tráelo con tu paz y tu bendición de regreso esta semana. Y que podamos, Señor, estar comprometidos unos con otros a seguir intercediendo unos por otros y cumplir así la ley de Cristo. Yo pongo a este pueblo tuyo en tus benditas manos, en el nombre bendito que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador.